Muy buenos días, hermanos. Les agradezco y con mucha humildad estoy delante de ustedes. No se asombren por los títulos, no se asombren por el nombre, sino estén atentos sus oídos y sus corazones para oír la palabra de Dios. No estoy aquí como un erudito, sino como un siervo de Dios y esclavo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la edificación de sus vidas, esperando que juntos nos veamos todos en el cielo. Esa es la preparación que debemos de tener. Con eso en mente voy a empezar una serie de sermones, mientras el consistorio me da oportunidad, sobre la familia. El día de hoy hablaré sobre los padres como cabeza del hogar. La siguiente ocasión que voy a hablar sobre las madres y su llamado. Después los hijos en el hogar. Y después la disciplina de los hijos y quizá otros temas relacionados. Entonces el día de hoy voy a empezar con el llamado de los padres. Y la Biblia dice en el Josué 24:15: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un verso muy repetido, pero vamos hoy a meditar en ello. ¿Cuál es el estado actual de las familias, hermanos? Deplorable. Hay desintegración familiar, divorcios. Según las estadísticas, más de 19,000 personas se divorciaron, 19,000 parejas se divorciaron el año pasado. Para el 2013, solo el 30% de la población estaba casada. El 29% vivía en unión libre o unión de hecho, como se conoce aquí. Esto en la Biblia se llama fornicación. 73% de los niños peruanos fueron nacidos fuera del matrimonio. En la Biblia esto se llama hijos de fornicación. Veamos también la desintegración familiar que trae el abandono del hogar. Para el 2013, 24% de los niños peruanos vivían con un solo padre. Violencia intrafamiliar. Niños y jóvenes no tienen una dirección espiritual sólida. La influencia de los medios de comunicación los tiene atrapados. Un niño menor de 12 años pasa 4.5 horas al día frente a las pantallas. Se dice que en promedio, gente ve televisión 15 años de su vida. Eso es prepa, universidad, maestría y doctorado. Los jóvenes pasan en promedio 7.5 horas frente a las pantallas. No solo es el tiempo que pasan enfrente de las pantallas, sino lo que ven es malo para sus ojos. En los videojuegos, el celular, las consolas, todo eso tiene efectos muy nocivos en la vida de los jóvenes. Los papás ya no quieren tener influencia en los hijos y se hacen de la vista gorda de todos los pecados que hay en la vida de ellos. Para el 2010, 19% de los jóvenes en Perú ya había cometido fornicación. Muchos de ellos empezaron desde los 14 años. Esto no pasa en la iglesia, ¿verdad? Somos completamente aislados del mundo. Parece que no hay solución. La sociedad no puede hacer mucho. Al contrario, ellas son las que están promoviendo el desorden social. Las escuelas hacen campañas, pero muchas de ellas van en contra de la Biblia. Se dice que el 98% de las personas que van a la escuela han recibido instrucción en el uso de anticonceptivos. Han recibido instrucción sobre la homosexualidad y que su abuelo y su tatarabuelo es el chango. Las iglesias cristianas tampoco pueden ayudar. Ellas están en decadencia. Hay un enfoque en el número en vez de la piedad cristiana. En muchas iglesias ya no hay predicación,
sino entretenimiento. Los hombres están fallando en su llamado de esposos y padres. Los hombres se han olvidado de la autoridad que Dios les ha delegado. Y más con la influencia del liberalismo, el pentecostalismo y el mundo ya ganaron la batalla. El liberalismo dice que la mujer y el hombre son iguales en todo. Las mujeres pueden ser diáconos, ancianos, pastoras, ahora ya hasta los homosexuales pueden casarse por la iglesia y hasta ser oficiales. Hasta el Papa ya está promoviendo la sexualidad, la homosexualidad en la Iglesia Católica Romana. Son del mundo. No nos preocupemos por ellos, preocupémonos por nuestra casa. El pentecostalismo parece ser la alternativa más fácil para el avivamiento de los jóvenes. Los jóvenes se están yendo de la iglesia, dicen los pastores. Vamos a traer tambores, guitarras, banda de rock and roll para que los jóvenes se animen. Ya no hay hombres en la iglesia. Una vez le preguntaron al doctor Martin Lloyd Jones, dicen: doctor Martin, ¿por qué ya no hay hombres en la iglesia? Él responde: la razón por la que ya no hay hombres en la iglesia es porque tenemos viejecitas en los púlpitos. Tremendo. El mundo y su influencia están causando estragos en la iglesia y ni el liberalismo, ni el pentecostalismo, ni el transformacionalismo van a renovar la iglesia ni cambiar el mundo. Solo un regreso fiel a las Escrituras puede renovar la iglesia. Solo el testimonio y el trabajo de padres fieles puede transformar y reformar el liderazgo en el hogar. Es por eso el día de hoy vamos a ver este versículo de Josué 24:15 bajo el tema Padres, cabeza y líder espiritual del hogar. Voy a dividir este sermón en 3 partes. La primera parte es la cabeza que toma la responsabilidad. El padre como la cabeza que toma la responsabilidad. La segunda parte será un padre que conoce las amenazas. Y concluiré con un hombre que guía a su familia. Entonces, mi primer punto es: padre, la cabeza que toma la responsabilidad. La Biblia dice: yo y mi casa. No dice yo y la casa de mi papá donde estoy viviendo. Eso no es bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Jóvenes, si están preparando para casarse, no pongan sus esperanzas en que su papá les va a hacer una esquinita y van a vivir ahí con ellos. Eso no es bíblico. El hombre, el joven, el hombre de Dios tiene que decir: yo y mi casa. Josué no dice aquí, hablando en forma de negación, no dice: no, es el pastor el que va a guiarnos. Solo con ir a la iglesia cada domingo será suficiente. Solo con ir y dar mi ofrenda ya. Venimos a la iglesia sin preparación espiritual previa. Venimos a la iglesia sin ningún concepto de santidad. Venimos a la iglesia a ver el reloj, esperando que el pastor nos cuente 1, 2 o 3 chistes para que se nos pase el tiempo rápido. Lamentablemente, después de ir a la iglesia, inmediatamente van a TV Perú, a YouTube, a Facebook u otros medios de comunicación. Hay muchos en la iglesia que piensan y actúan de esa manera. El domingo se convierte en un día para el ceviche, para ir al mercado o para ver otra vez la película del Titanic y una gran cantidad de distracciones. Eso a veces es más atractivo que guardar el día del Señor, como se nos recomienda en el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Lean la pregunta sobre el 4º mandamiento en el Catecismo Mayor y Menor. Esto a veces ha dañado a la iglesia, que ya no hay un segundo servicio. La gente ya no viene. Y después nos preguntamos: ¿por qué la relación con mi esposa está fallando? ¿Por qué estamos peleando todo el tiempo? ¿Por qué mi esposa se fue con otro, se quiere ir con otro y ni me hace caso? ¿Por qué mis hijos no obedecen y se están yendo al mundo?
¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no mejor me uno a la caravana que va a ir a Estados Unidos? Total, dicen que ya les va mucho mejor. Y Josué tampoco dice, es el gobierno el que nos va a enseñar cómo vivir. Cristianos, especialmente en muchos países de Latinoamérica, bajo la influencia de la teología de la liberación, piensa que el gobierno va a solucionar los problemas. Eso afectó mucho a Sudamérica, especialmente a Argentina. El gobierno con su sistema educativo, queremos escuelas gratis hasta la universidad. El gobierno con sus instituciones y programas sociales, la salud del CIS, el MIDIS, Cuna Más y otras cosas. Queremos escuelas gratis, queremos sistemas de salud gratis, todo gratis. ¿Es realmente gratis, hermano? ¿A qué costo estamos pagándolo todo? No me refiero al costo material, ni a los impuestos, al costo espiritual. Escuelas gratis donde enseñan a nuestros hijos que la homosexualidad está bien y que el evolucionismo es el origen del ser humano. Un sistema de salud que promueve la esterilización sistemática de mujeres con medios de comunicación que hacen que nuestras jóvenes y mujeres ya no quieran tener hijos. Confiamos en el gobierno hasta el punto de dejar que la influencia entre en nuestra iglesia. ¿No están sufriendo todavía que después del COVID el gobierno dijo cierren las iglesias? Y las iglesias bajaron en número. Y después de esto también nos preguntamos, ¿por qué Perú está como está? ¿Por qué el mal sobreabunda? Crimen, pobreza, injusticia. Mi deseo no es político aquí. No es el de mejorar la comunidad o el país. Este país no solo necesita mejores instituciones, no solo necesita mejores alternativas. Este país, como todo el mundo, y más como ustedes, padres de familia, necesita a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Cristo como Rey y Señor, no para mejorar el mundo, sino para gobernar el corazón de sus hijos, los cuales se levantan no en armas, en desobediencia a los gobernantes, sino que se esfuerzan de todo corazón en someterse a ellos en todo lo que sea legal y necesario y bueno delante de Dios. Es lo que nos manda la Escritura en Romanos 13:1 y Timoteo 2:22. Un cristiano haciendo plantones, haciendo paros laborales, no da testimonio de su caminar cristiano. Sin embargo, positivamente la Biblia dice yo y mi casa. Esta es la gran responsabilidad del esposo y padre. En nuestros tiempos modernos, la igualdad de género está en estos tiempos. Esta declaración es importante, que la responsabilidad es del esposo y padre. Hoy existe la creencia del matrimonio egalitario o igualitario. Hoy existe la creencia de que si un hombre toma liderazgo en la casa, es un machista. Es el argumento que usan algunos para permitir que haya mujeres predicando en los púlpitos. Hay mujeres como ancianas y diáconos. Pero todo esto va en contra de las Escrituras. Primero, dice la Biblia en Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es Él su Salvador. Primera de Timoteo 3:2 enfatiza que los que dirigen la iglesia debe ser marido de una sola mujer. En el griego realmente solo dice una mujer, hombre. La palabra hombre que se usa aquí en ese versículo de Timoteo 3:2 se refiere a alguien del sexo masculino. Esa palabra es la que se utiliza en el término andrógeno o el nombre Andrés, es decir, un hombre varón del sexo masculino. Ese énfasis es necesario hoy en día. Necesitamos hombres, varones del sexo masculino predicando la palabra de Dios en el temor de Dios. Contra esto los liberales dicen, ustedes son anticuados. Esto fue dicho para la gente de aquel tiempo. Ya no aplica para nuestro tiempo. Ustedes son machistas. Con esto ellos atacan la inspiración, la infalibilidad y la suficiencia de la Escritura.
Pero la Reina Valera aquí dice yo y mi casa. A veces podríamos decir en español moderno, no se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo. Pero el hebreo realmente está haciendo un énfasis personal en la palabra yo, como lo muestra esta versión, la Reina Valera. En este contexto, Josué fue un hombre que estaba tomando la responsabilidad espiritual no solo de sí mismo, sino también por su casa y sus hijos. Él enfatiza yo y mi casa. La casa que me pertenece a mí, la casa que Dios me ha dado, la casa por la cual yo soy responsable. No es como dice la versión TLA, de la versión en español TLA. La versión TLA dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios, como si Josué hubiera hecho una reunión familiar o hubiera dicho a su esposa, ¿qué piensas? ¿Le entramos o no? Hijos, mañana voy a presentarme ante todo el pueblo y voy a decir esto y tenemos que ponernos de acuerdo. No. Él es un hombre que dice yo. Yo haré lo posible por instruir a mis hijos en los caminos de Dios. Yo amaré a mi esposa y daré mi vida por ella como Cristo amó a la iglesia. Yo disciplinaré a mis hijos con la vara y libraré sus vidas, sus almas del infierno. Él es el que pone todo para la instrucción de sus hijos y no los deja a la merced de la escuela pública. Recuerden lo que dice Deuteronomio 6:9. Y vale la pena recordar Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No le está diciendo esto a la escuela, no le está diciendo esto al pastor de la iglesia, es al Padre. ¿Qué hay? ¿Qué hay, padres? En los cuartos de sus hijos, en nuestras casas. Ian Marco, Lucha Reyes, Pokémon, los pósters en la pared de Mickey Mouse, mi título de universidad, maestría, las fotografías de mi boda. Estamos fallando en nuestro llamado según Deuteronomio 6. Varones, tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros los que daremos cuenta delante de Dios por nuestra familia. Es más fácil decir sobre la autoridad, a veces es más fácil predicar la autoridad del hombre usando pasajes como Efesios 5:23 o 1 Corintios 11. Si conocen los pasajes, habla mucho de la autoridad del hombre. A veces esto puede ser mal usado por algunos hombres. Algunos hombres, cuando se predican estos pasajes, sacan el pecho, levantan la cabeza y dicen, mira mujer, pon atención porque ahí el pastor te va a hablar. El conferencista tiene algo importante que decirte. Él dice que tienes que someterte a mí. Si el hombre no tiene carácter cristiano, si no tiene el conocimiento de Dios, no va a lograr que su familia se someta a él, aún exponga a su familia y lea estos textos 1000 veces al día. Pero otras personas usan esa excusa de Efesios 5 y 1 Corintios 11 para decirle a la esposa y a su familia, aquí yo soy el que manda, aquí se hace lo que yo quiera, yo soy el que mando aquí. Con esto hacen la vida de la esposa y de los hijos una miseria. Ellos hacen de la vida familiar una dictadura, un régimen estricto, incluso pasando su autoridad y golpeando a sus hijos, maltratando a sus esposas. Si alguno de ustedes
golpea a su esposa, maltrata a sus hijos más que la disciplina cristiana, no es un cristiano, es un animal. Y eso no es lo que la Biblia nos manda. Estas actitudes de los hombres no son las que estos pasajes de Efesios y Corintios están diciendo. Esto es importante aclararlo. El Espíritu Santo en los pasajes de Efesios y Corintios no está diciendo que el hombre tiene autoridad automática. No puede decirle a su esposa: mira, lee esto, dame mi autoridad, sométete a mí. El Espíritu tiene como el objetivo enseñarnos que en nuestros matrimonios tenemos que representar a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo puedo yo, como esposo, representar a Cristo? Pero es mucho más difícil, hermanos, hablar de lo que estoy hablando hoy, de la espiritualidad que se necesita para tomar el rol de ser líder y cabeza del hogar. Ese es el enfoque de esta predicación el día de hoy. Sabiendo entonces que el matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia, podríamos cada uno de nosotros como varones, como representantes de Cristo, decir en nuestro matrimonio con respecto a nuestros hijos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. El hombre es el representante de Cristo en su casa. Podemos, a través de nuestro sacrificio personal, servir a nuestras esposas e hijos, levantarnos a las 5, 6, 7 de la mañana, según sea necesario, para ir a trabajar y para proveer para ellos. Recuerden 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aunque tengas 50, 60, 70 años, tu deber es proveer para tu casa, para tu esposa, para tus hijos. No es del gobierno. ¿Cuál es tu excusa para no trabajar? ¿Podemos con nuestro ejemplo enseñarle a nuestros hijos varones cómo ser hombres de Dios? ¿Podemos darles ejemplo a nuestras hijas y decirle: mira, búscate un hombre como yo, trabajador? Ser padre y esposo es un oficio muy alto. Más alto que tus sueños frustrados de ser futbolista, capitán de la Alianza Lima. Más alto que nuestros deseos de ser políticos, más alto que nuestros deseos de ser empresarios millonarios, más altos que nuestros deseos de ser estrella. A veces queremos seguir nuestros sueños ya a los 35, 40, 50, y al enfocarnos en nosotros mismos, nos olvidamos poner el enfoque en nuestra esposa y en nuestros hijos. Entonces este es un llamado a ser siervo de Dios y de nuestra familia, y de entregarnos a ellos en toda la capacidad que Dios nos ha dado. Aquellos varones temerosos de Dios, ellos no tienen miedo en declarar irresonantemente, decir: yo y mi casa serviremos al Señor, daré mi vida, mis esfuerzos, cualquier habilidad que Dios me ha dado, por la salud espiritual y física de mi esposa y de mis hijos. No se desalienten, hermanos. Jóvenes, no se desalienten. La palabra es dura, pero no se desalienten. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Él no pensaba en sí mismo, sino en su esposa, la iglesia. Quizá estamos enfocados más en nosotros que en nuestra familia, pero aún es tiempo de decir: esposa mía, voy a tirar ese póster de Piero Quispe y el de Vanessa Saba, y voy a poner ahí un versículo de la palabra de Dios que me recuerde cómo dar mi vida por ti y por mis hijos. Voy a trabajar tiempo extra, si es posible, para que tú no trabajes y te dediques a cuidar y a educar a nuestros hijos. Vamos a sacarlos de la escuela pública. Oh, hermanos, digan: yo y mi casa serviremos al Señor. Pónganlo en práctica y sus esposas y sus hijos van a estar más animados a obedecer y a someterse a su liderazgo. Vivan una vida digna del Evangelio de Cristo, una vida que la gente al mirarlos digan:
Ellos conocen esta vida porque son cristianos, porque viven para la gloria de Dios. Sean testimonios vivos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, amando a sus esposas y a sus hijos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Den su vida por sus esposas y sus hijos. Es necesario predicar este requisito del hombre cristiano, porque este es un hombre que conoce las amenazas. Es mi segundo punto. El padre, el esposo, es un hombre que conoce las amenazas. Veamos el contexto de Josué en este versículo y en este capítulo y en todo el libro de Josué. Josué era un hombre de guerra, sucesor de Moisés. Eso se ve en Josué 1:9. Él era un hombre que primero fue siervo para después ser líder. Él seguía las órdenes de Moisés al pie de la letra. Vean Éxodo 17, 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalec. Escuchen eso. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fue en la guerra, fue en el combate que Josué aprendió que Dios es el que da la victoria. No es llevar a tus hijos al psicólogo, no es llevar a tu familia a la consejería secular, sino es ponerte tú de rodillas delante de Dios. Porque este era el deseo también de Josué. Su deseo era estar donde Dios estaba todos los días de Moisés. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nosotros como padres, de la misma manera, tenemos que ser siervos para ser líderes, siervos de acuerdo a la ley de Dios. Y la única manera es conocer la ley de Dios, estar cerca del tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo es nuestro Señor Cristo Jesús, según Apocalipsis 21:3. El tabernáculo de Dios morará entre los hombres, nuestro Señor Jesucristo. El rol de Josué era el de tomar la tierra prometida para el pueblo de Dios. Esa toma de la tierra prometida no era pasiva. Lean el libro de Josué, lean el libro de Jueces. Esa toma de la tierra prometida fue violenta. De la misma manera, el pueblo de Dios hoy, nuestra entrada al reino de los cielos no es pasiva. Hay una gran violencia y se necesita valor para tomar la tierra prometida. Lean Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Un poquito más adelante hablaré de eso. Josué conocía al enemigo. Para conocer al enemigo, Josué tenía que conocer a Dios primeramente, y él conocía a Dios, y conocía su palabra, y conocía la ley. Él tomó celosamente lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Él conocía lo que Dios requería, y que esto era un servicio exclusivo. Él le dice al pueblo de Israel, decídanse, ¿a quién van a servir? Él conocía todo lo que iba en contra de la ley de Dios y lo que era enemigo de Dios. Y él sabía que estos enemigos no eran físicos. En nuestro contexto, en el texto de Josué, dice que el problema, él no dice que el problema sean las naciones que están al otro lado del río, ni las naciones donde ellos habitan. Él sabía que Dios les había dado la tierra. Dios les iba a entregar esas naciones. Si ellos iban a pelear, ellos iban a obtener la tierra. Él sabía que las naciones, el pueblo físico, no era el problema. El verdadero enemigo era espiritual. Dice el texto de Josué, los dioses
del otro lado del río, los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos y con ellos. Ahora apliquémoslo a nuestro contexto actual. Nosotros también, la iglesia del Nuevo Testamento, deberíamos ser hombres de guerra. Nosotros somos lo que se llama la iglesia militante. En teología hacemos distinción de diferentes tipos de iglesia. A unos le llamamos la iglesia triunfante, los que están delante de Dios y al pie de Cristo y piden que Cristo venga en su venganza, en Apocalipsis 6, 9, 10. La iglesia latente, aquellos que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero todavía no son parte de la iglesia. Y también la iglesia militante. Nosotros como iglesia militante somos los valientes que arrebatan el reino de Dios. Son aquellos que reclaman el reino de Dios para sí. Eso también es el enfoque del griego original en ese versículo de Mateo. Es decir, la violencia de este mundo tiene que ser confrontado por aquellos fuertes en la fe que reclaman el reino de Dios para ellos mismos. La iglesia triunfante, la iglesia latente, la iglesia militante. Pero nunca van a leer en la Biblia la iglesia durmiente. Pero esos son los que están la mayoría en las iglesias hoy en día. Pero esta figura de la iglesia militante se ve claramente en las epístolas de Pablo. Las figuras que usa son claras, como le dice a Pablo y a Timoteo: lucha. Yo he luchado, he peleado la batalla, he conservado la fe. Toma toda la armadura espiritual. Él está hablando de batalla, está hablando de guerra, está hablando del hombre que tiene que estar listo para la pelea. Esto es pelear espiritualmente. Nosotros somos como una avanzada militar espiritual. No somos como un ejército que se va a vivir a las montañas, alejados del mundo. Eso es lo que hacían en los anacoretas y el monasticismo. Uno tenía que escapar del mundo. La iglesia no es así. Dios nos dejó aquí como un puesto militar en medio del enemigo. Cuando el ejército quiere una dominación y tiene la fuerza para hacerlo, no ataca al enemigo desde afuera. Se pone en el centro de batalla y desde ahí ataca. Ese es el pueblo de Dios. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Igual que Moisés, varones, hombres, nosotros deberíamos conocer al enemigo. Los enemigos son los mismos. Los dioses toman distintas formas, pero son los mismos. La idolatría está en el corazón. Conoceremos al enemigo solo al acercarnos a Dios y a su palabra. Solo así podemos guiar bien a la familia. Solo así podremos decir: mi casa y yo y mi casa. No estamos confundidos. Mi casa y yo no nos estamos dando a tole con el dedo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi último punto: el hombre de Dios, el Padre, que conoce a Dios, que conoce al enemigo, es un hombre que guía a su familia en el servicio a Dios. Mi casa y yo. Mi casa. La casa es la herencia de Dios. Dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Dios. Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa, cosa de estima, el fruto del vientre. El aborto, la planificación familiar, va en contra de las Escrituras. Vean el versículo 5 de este Salmo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Hoy escuchamos que Dios es soberano. Y quizá lo decimos de dientes para afuera así: Dios es soberano, pero en el matrimonio, en la cuestión de los hijos, yo soy el que mando. Dios es soberano
incluso en los hijos, de lo cual hablaré en otro sermón. Pero la esposa temerosa de Dios también es herencia de Dios. Vean Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Jovencitas, hermanas ya casadas, busquen ser esta herencia de Dios para sus esposos. Jóvenes, hermanos adultos ya mayores, busquen este tipo de mujeres. Si están pensando en casarse, no busquen la apariencia. Hermanos, ayuden a sus esposas a crecer en prudencia delante de Dios. Hermanos, padres, esposos, esto es lo que Dios ha puesto en sus manos. Una herencia a la cual tenemos que cuidar. ¿No es este su deseo? Que sus esposas sean prudentes, que crezcan y se desarrollen bajo la provisión y la protección del liderazgo de un hombre temeroso de Dios. Solo así tendremos mujeres como la mujer virtuosa en el Salmo 31, una mujer que trabaja bajo la sombra y para el respeto de su esposo. Él se sienta con los ancianos de la ciudad y es alabado por el trabajo de su esposa. Que sus hijos sean obedientes y santos delante de Dios. ¿No ese es el deseo del salmista en el Salmo 144:12? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Hombre, varón, toma esa posesión. Di confiadamente, yo y mi casa. Toma la responsabilidad. Sin temor puedes decirle a tu esposa y a tus hijos, esta es mi casa. No las paredes, no los muebles, no tu carro, ni nada lo que llena ahorita tu casa, pero tu esposa, la mujer de tu juventud, los hijos que ya tienes, ya sea de 1, 2, 3, 10, 20 años. Cuando estés cenando hoy en tu casa, puedes decirle a aquellos que Dios te ha dado, tu mujer y estos niñitos son mi casa. Nosotros serviremos a Jehová. Busca más y más acercarte a la palabra de Dios. Conoce la verdad para que puedas alejarte de la mentira. Crece en tu devoción a Dios. Busca ayuda con pastores y hermanos para que juntos crezcan en el temor de Dios. Acércate a Cristo para que puedas conocer al enemigo. Sin Cristo y sin el cuidado de Dios no seremos nada. Ven el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Solo con el conocimiento de la palabra podrás decir, esta es mi casa, la cual yo protejo, la cual yo guío, bajo la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Sin el fundamento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo no podremos ni dar consejo a nuestros hijos. Tu hijo ya tiene 16, 17, 18 años. ¿Es un hombre físicamente ya formado? Vas a decirle, oh no, quiero que termines la universidad, quiero que termines, que seas estable, que tengas un buen trabajo, que tengas un carro, que ya vayas consiguiendo tu casita y ya después te casas. Buen consejo, dices tú, ¿verdad? ¿Qué hay de la fornicación? ¿Qué hay de la pornografía? ¿Y el adulterio? Pero informados de la palabra de Dios puedes decirle, todos estos años yo te he preparado para que fueras un hombre, para que incluso antes de esta edad ya pudieras hacerte cargo de una mujer temerosa de Dios. Si no tienes el don de continencia, mejor cásate, porque es mejor casarse que andarse quemando.
Tú le recomiendas a tus hijos, cásate a los 25, a los 30 años. Según las estadísticas, en Perú la gente se está esperando hasta los 30 años para casarse. ¿También les van a comprar los preservativos para que puedan pecar con gusto? Si Dios viene y ustedes por las presiones que les ponen, Dios los encuentra en fornicación, ¿qué dice Gálatas 5? No erréis, no se hagan ilusiones, no tomen chicha, van a ir al infierno. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Jóvenes que antes de casarse practican eso. No se le hagan ilusiones. Así, dándose de la vista gorda, van a enviar sus almas al infierno. No, hermanos. Ustedes como varones tienen que guiar a sus hijos y decirles cómo andas con eso. Vamos a ayudarte. O tu hija ya tiene 15, 18 años, bien desarrollada, viene a ti con minifalda, ropa bien entallada. Ya dices ropa, ya son segundas pieles, decía mi pastor en México. ¿Qué le vas a decir? ¡Oh, qué curvas! ¿Podrías decirle eso a tu hijo o a tu esposa? No, ¿verdad? Hasta asco da. Pero eso es lo que ella está haciendo, ya sea tu esposa o tu mujer, enseñando al mundo y a sus hermanos. Pero bajo la palabra de Dios puedes decirle, hijita mía, esposa mía, no seamos causa de tropiezo. ¿No sabes que con esa ropa causas que los jóvenes pequen? Ellos van a pagar por su pecado, cada uno va a pagar por su pecado, pero tú no seas piedra de tropiezo. Mejor busca el vestido que recomienda la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:4. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. No el de una mujer vistiendo minifalda con ropa entallada, gritona y escandalosa. ¿Puedes aconsejar así a tus hijas? Tú eres el hombre, tú eres el varón que debe conocer al enemigo. Tú puedes decirle, porque tu ropa tiene que ser de ropa decorosa, con pudor y modestia. Primera de Timoteo 2:9. Esa guía espiritual produce protección física y espiritual para los hijos y las hijas. El hombre de la casa protege la integridad física y espiritual de sus hijos. Padres, eso es lo que tenemos que buscar para nuestras hijas, para que ellas no caigan y sean víctimas del romance y las telenovelas, sino guiarlas para que busquen a un hombre temeroso de Dios. Si estamos dejando que nuestros hijos, particularmente nuestras hijas, anden de novios a los 13, 14 años, mejor agarra ese piano, pon una cuerda, amarte en el cuello y ve a tirarte de la cruz ahí arriba. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que protegerlas e involucrarnos en la vida de ellas para guiarlas al hombre correcto y para que nuestros hijos permanezcan en la iglesia. En las iglesias ya no hay jóvenes, hombres ni mujeres, porque nosotros hemos sido laxos, no hemos aplicado disciplina y no hemos sido esos hombres que Dios manda. El hombre provee para la seguridad de los hijos y las esposas. Tenemos que involucrarnos en su vida. Tu esposo se va a trabajar y tú dices, no alcanza, esposa, vete a trabajar. Estás exponiendo a tu esposa. ¿Sabes la cantidad de influencia de hombres paganos a la que está expuesta? Si tú trabajas en alguna empresa y hay mujeres ahí, solo mira a aquellas mujeres que están trabajando en los mismos lugares en los que ustedes están trabajando. ¿Cómo hablan de ellas tus compañeros?
¿Qué es lo que dicen de la mujer guapa que acaba de entrar? ¿Y eso quieres para tu esposa y para tus hijas? Ellas son acechadas cada vez que se exponen y salen fuera de la protección del marido. No es que la mujer no pueda trabajar, hay formas, y quizá en otro sermón hablaré de eso. Hombre, sé hombre. La Biblia dice, comportaos varonilmente. Es decir, ponte tus pantaloncitos como Dios le dice a Jacob. A ver, cíñete el cinturón y respóndeme. Hombre, sé hombre, provee para tu esposa y para tus hijos, para su seguridad física y espiritual. Recuerda que esta casa te la proveyó Dios y cada uno de nosotros estamos llamados a decir, mi casa. Entonces este hombre guía a su familia de esa manera, pero sobre todo guía a su familia sirviendo a Dios. El varón tiene que ser este hombre que guía a su familia en el servicio a Dios. El servicio a Dios es continuo de toda la casa. El verbo en español serviremos parece futuro, pero en el hebreo no hay futuro como lo conocemos aquí. En el hebreo los verbos solo tienen dos aspectos, perfecto e imperfecto. Este verbo serviremos está en el modo imperfecto. Este verbo no quiere decir yo en mi casa serviremos a Dios mañana. Mi casa y yo serviremos a Dios el domingo. No quiere decir serviremos a Dios ya después de que el coronavirus ya pasó. Muchos padres tendrán que dar cuenta a Dios por haber descuidado a sus hijos en todo el coronavirus, sin ir a la casa de Dios y sin reunirse. No hay excusa ante este versículo. El hebreo indica una actividad constante. Yo en mi casa serviremos a Dios hoy, mañana, siempre. Es importante volver al pasaje de Números, al levantarse, al caminar, al comer, al acostarse, al andar por el camino. Ese servicio de Dios es constante. Esa instrucción de la familia es constante. No es solo una hora el domingo y después a ver el clásico de fútbol. Ese servicio es constante, especialmente en el día del Señor. Esto implica que la vida de nuestro hogar debe estar saturada de un servicio y una adoración a Dios. ¿Oramos en la mañana? ¿Oramos antes y después de comer con nuestros hijos? Los presbiterianos, y lean las confesiones, siempre han hecho algo que se llama los devocionales familiares o los cultos familiares. Están en nuestras confesiones. Estamos haciendo eso con nuestros hijos y en nuestra casa. Está en nuestra casa reflejando este servicio a Dios. Despertamos y cantamos salmos a Dios. O despertamos con Justin Bieber. Nuestros hijos están despertándose con Ariana Grande o cualquier otro de los famosos, incluso que hay aquí en Lima. ¿Qué canción pones en la mañana para despertarte? Nuestros hijos se despiertan y hacen su devocional antes de empezar sus actividades. O se la pasan media hora en el baño viendo qué ropa se les va a quedar bien o si el cabello está bien arreglado, sin tener ningún conocimiento de Dios. Nosotros como padres guiamos a nuestros hijos en los cultos familiares antes o después de la cena, o nos los saltamos para ver la televisión. Es que este programa está bien bonito, este es el que me gusta. El servicio a Dios, hermanos, es exclusivo. Dice Dios, mi gloria no la comparto con nadie. El servicio es exclusivo de toda la casa. Dice, yo y mi casa. Los padres siempre se olvidan de este aspecto. Decimos, ya están grandes. Ya tienen 20, 30, 40 años. Ya saben lo que quieren. Decimos, no, es que todavía están pequeños, todavía no entienden. O ponemos otra excusa para no hacer devocionales familiares y para permitir que nuestros hijos anden en adulterio, en fornicación. ¿Qué dice Pablo? Ni comas con ellos. Y no aplicamos disciplina. Nos hacemos de la vista gorda.
y estás mandando a tu hijo al infierno. Y Dios te va a reclamar también por eso. Contra todo esto la Biblia dice: yo y mi casa. Dice yo porque el padre debería ser el ejemplo. Solo así el padre se convierte en la cabeza. Solo así el padre se convierte en el líder de la casa. Dice mi casa, porque él es el papá que debe demandar devoción a Dios en su casa. Sé que es difícil cuando uno empieza a hacer esto, o cuando hay jóvenes mayores o niños en la casa. Yo tengo niños y es difícil hacer devocional a veces con ellos, o es difícil mantenerlos callados ahorita en el templo. Si por la negligencia o por otro motivo nuestros niños todavía no han sido instruidos en obediencia y en santidad cuando fueron niños, como dice Salomón, instruye al niño, hacerlo cuando ellos son adolescentes o ya más grandes es más difícil. Es más difícil. Y si no hay papá en la casa, si no hay esa figura de papá en la casa, es más difícil. Requiere oración, carácter firme, pero sobre todo requiere ejemplo y disciplina. El papá es el que da el ejemplo y disciplina. Una vez un hombre dijo a sus hijitos, conozco un hombre una vez dijo a sus hijitos: hijitos, yo no tomo bebidas alcohólicas, espero que ustedes tampoco. Y dice él, pero les voy a advertir una cosa: si ustedes deciden tomar y vienen borrachos, el día en que lo hagan y vengan a la casa borrachos, no les voy a abrir ni la puerta. ¿Qué piensan que hicieron los hijos? Ninguno de ellos toma hasta el día de hoy. El papá es firme, es fuerte en sus reglas, pero es amoroso también, porque al hacerlo eso los protege de todas las influencias del mundo. Entonces este servicio de Dios es constante de toda la casa. No hay excusa para no venir a la iglesia. Incluso los que están viéndonos ahorita por la red, buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso solo está en la iglesia. Decía Juan Calvino, no hay salvación fuera de la iglesia. No hay. La salvación no está en YouTube o en Facebook. Es bueno, son herramientas, pero no es lo que Dios ha puesto. No hay excusa para no servir a Dios. Es a Jehová, a Yahweh, diría el hebreo, es Yahweh su nombre. No podemos llamarnos cristianos y al mismo tiempo ser mundanos. Nuestros hijos no pueden ir pretendiendo parecerse a Justin Bieber, pareciéndose a las cantantes famosas de la televisión, caminando y vistiéndose como ellas. Nuestros hijos no pueden irse vestidas como Kelly Clarkson o Ariana Grande o cualquier otro de los estrellas aquí en Perú. ¿Cómo se visten ellas? Las famosas les dicen. No podemos llamarnos cristianos y arrodillarnos ante los baales modernos, la riqueza, el consumerismo, el Estado. El servicio a Dios es exclusivo. Jehová es un Dios fuerte y celoso. Hermanos, aquí inicia la autoridad del hombre, siendo un hombre de piedad, conociendo tu responsabilidad, conociendo al enemigo por la palabra de Dios, guiando a tu familia. Tú puedes decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestro Dios levante esos hombres aquí en Cajamarca. Oremos. Señor bendito y santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú expones la responsabilidad del hombre de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser tales hombres, que seamos ese ejemplo perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras esposas, para la honra y gloria de tu nombre. Levanta, Señor, si es tu voluntad, hombres de ese calibre aquí, hombres temerosos, hombres serios, hombres firmes en tu palabra, y que conozcan que tú eres Dios y que como tú eres santo, tenemos que ser santos. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.